Aquí en el marco de esta cumbre iberoamericana, el presidente Mariano Rajoy de España concedió una entrevista a Noticieros Televisa. El presidente del gobierno español habla de la crisis financiera que revela estuvo a punto de llevar a España a la quiebra. Plantea que no es el momento, como se discute en España, para modificar la Constitución, vigente desde hace 36 años, la primera constitución de la democracia. También habla de su rol en la primera sucesión de la corona española. Cómo se enteró y cómo operó la renuncia del rey Juan Carlos, la abdicación, y evita el tema del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que finalmente no vino y con quien tiene una mala relación. Esta es la primera parte de esta conversación en la sede de Televisa Veracruz con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Señor presidente Rajoy, me da mucho gusto verlo, le aprecio mucho esta entrevista para Noticieros Televisa. Y pues llega usted por primera vez a México a través de Veracruz, por donde llegó todo lo que fue España, este país. Pues sí, estamos comentando, es la primera vez en mi vida que estoy en Veracruz y he venido muchas veces a México. He venido pues a veces a hacer turismo y a otras veces como político, porque yo ya antes de ser presidente del gobierno había estado 8 años en el gobierno de España y fui ministro pues de Educación, Cultura y Deporte, fui también de Turismo y de algunas otras cosas, y en algunas ocasiones tuve que venir aquí y no hace mucho pues vine a la cumbre del G20 en Los Cabos, fue en el año 12, y ese mismo año pues hice una visita oficial aquí como presidente del gobierno, y recuerdo que también participé en Puerto Vallarta en una actividad importante que organizó el entonces presidente Calderón, o sea que venir a México para mí siempre es un honor y una satisfacción, y entrar ahora por Veracruz, por donde han entrado muchos paisanos míos de Galicia, de España a lo largo de la historia, doble satisfacción. Pues todos los gallegos que han llegado a México llegaron por este muelle, presidente. Eso está muy bien, por eso llego yo ahora también. Y además se convierte usted en el primer presidente de España que llega en un viaje directo a México por Veracruz. Ah, pues eso no lo sabía. Claro, normalmente la gente suele hacerlo a través del Distrito Federal, ¿no? Pero eso no lo sabía. En cualquier caso, pues es un honor también. Quizá el momento más emocionante de la relación presidente Rajoy es cuando el presidente Cárdenas abre este país a todos aquellos trasterrados españoles, que durante la época de Franco fue algo que se ignoró, incluso se despreció, pero es quizá el momento más dramático y más emocionante, y más generoso, diría yo también. Sí, era otra etapa de la historia de España, era otro contexto. Desgraciadamente los españoles pues habíamos hecho una cosa que yo estoy absolutamente convencido que no se va a poder volver a producir jamás en la historia, que fue una guerra civil. Siempre que eso ocurre pues hay vencedores y vencidos, que es lo peor que puede ocurrir cuando estamos hablando de personas del mismo país, aunque con formas diferentes de ver las cosas. Fue efectivamente un momento muy importante, hubo mucha gente que fueron recibidos aquí en México, y eso es algo que esa gente y el conjunto de los españoles no lo olvidaremos nunca. Ahora, presidente, en un momento pues todos los países queríamos ser como España, con la democracia, con la prosperidad, pero ¿qué le pasó a España, presidente? Bueno, cuénteme, ¿qué le pasó de aquella España que era aspiracional para todos a una España que se encuentra sumida en una crisis económica terrible y por momentos, bueno, como muchos países, pero me refiero a España, en crisis políticas, sobre todo partidarias? Sí, vamos a ver. Como cualquier país en la historia, todos tienen sus momentos malos y sus momentos buenos, ¿no? Ahora, nosotros en el año 1978 aprobamos nuestra Constitución, que era el día 6, es decir, ayer se celebró el aniversario. Yo estuve allí, en el Congreso de los Diputados, ¿no? 36 años. Sí, y estuve repasando los datos económicos de la España del 78 y de la de hoy, 2014. Y entonces, claro, yo me sorprendí, porque el PIB español había subido bastante más del doble. La renta per cápita español, desde el 78 hasta ahora 2014, el doble. Ahora estábamos en 23.000 y pico euros, mientras entonces estábamos en 12.000 y pico euros. Fíjense ustedes, el año 1978. Estuve viendo los datos de vías de alta capacidad y pasamos de 1.000 kilómetros a 16.500. Los turistas, en aquel 78, que España vivía mucho del turismo, 40 millones. Este año vamos a tener 63
que es el récord histórico. Bueno, tuvimos una crisis económica y estuvimos a punto de ser rescatados por la Unión Europea, de quebrar. Estuvimos a punto. Yo viví eso cuando llegué al gobierno. En el año 2012, el primer año, aquí en Los Cabos, en el G20, como le dije antes, querían que yo firmara una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, cosa que evidentemente no hice. Pues fíjese, hoy España es el país que más ha crecido de la zona euro. El que más. España crece más que Alemania, que Francia y que Italia. Y al final de este año 2014 vamos a crecer más que estos tres países. Vamos a ser el país que más empleo cree de toda la Unión Europea. Yo tuve que pasar 2 huelgas generales, he pasado todas las críticas del mundo, he perdido muchos votos y muchos apoyos, pero lo único serio en política y en cualquier faceta de la vida, al menos si usted busca el medio y largo plazo, es ser serio. Y eso es hacer reformas económicas. Señor presidente, habla usted de la Constitución, 36 años. Veo que en España hay un tema, la reforma de la Constitución, que ha estado intocada prácticamente. ¿Usted qué opina? Yo creo que se puede modificar. La hemos modificado 2 veces en temas puntuales. La última fue un acuerdo, todavía era presidente del gobierno el señor Rodríguez Zapatero. Acordamos una reforma y la hicimos para controlar el déficit y la deuda después de la monumental crisis. Dijimos, esto no se puede repetir. Bueno, ahora hay un gran debate en España. Mi opinión en este momento como presidente del gobierno es que no es una prioridad. Yo estoy dispuesto a atender las sugerencias que hagan los demás. De momento no han hecho ninguna, claro. Hay que reformar la Constitución, pero ya, podríamos saber para qué. Esta es la clave. Yo creo que en este momento España tiene otras prioridades. La primera y fundamental es seguir avanzando en la recuperación económica, en las reformas estructurales. Ahora hemos aprobado una reforma fiscal con bajadas de impuestos que entrará en vigor el año que viene. La segunda es luchar eficazmente contra la corrupción, que nos ha generado muchos problemas y dificultades. Y la tercera pues es intentar que el sentido común le llegue a algunos dirigentes nacionalistas de algún lugar de España. Ahora, a partir de ahí, yo no soy partidario, sobre todo por una razón, que es que no veo exactamente qué hay que reformar y la impresión que tengo es que unos quieren reformar en una dirección y otros en otra dirección contraria. Y no me parece que sea muy oportuno generar ahora más tensión de la que ya habitualmente da el día a día de la vida política. Alguien declaraba ayer que no era el momento de hacer la reforma porque había una falta de lealtad. Bueno, hay un tema que molestó al Partido Popular y le voy a explicar por qué. Es decir, nosotros en verano del año 2011, en una situación de una extrema dificultad económica, recibimos una llamada del entonces presidente del gobierno, como le he dicho antes, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos dijo que era fundamental para España aprobar una reforma de la Constitución que limitase los niveles de déficit público y de deuda. Y yo pensé que era fundamental. En 15 días la votamos, por acuerdo de los 2 grandes partidos. Claro, 3 años después no se nos puede venir diciendo que quienes nos pidieron que hicieran una reforma digan que se equivocaron al hacer esa reforma. Hombre, conviene estudiarse bien las cosas. Supongo que si alguien dijo eso, la razón sería esa, porque no acierto a saber cuál es hoy. Desde luego, muy leal no es. Señor presidente, no debe haber sido fácil para usted, ni para España. Usted empezó la gestión con un rey y ahora España tiene otro rey y usted sigue siendo presidente. ¿Cómo hizo primero usted esta transición? Porque fue una transición. Pues mire, yo tuve que hacer lo que le corresponde hacer el presidente del gobierno, pero mire, esa transición tiene un mensaje muy importante, significa que lo acompaña, que es que en España las instituciones funcionan. Y eso es capital para un país, porque eso afecta al orden en el país, hay unas reglas de juego que se cumplen, hay unas normas, afecta a la economía, porque claro, dice, oiga, el mensaje es, este es un país serio, hay un rey que abdica y en 15 días hay otro rey. Y no pasa nada. Bien, a los 15 días había otro rey y la gente se seguía levantando a las 6 o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, la gente abría los comercios, los bares también, los niños iban al colegio y no pasó nada. Es que las instituciones funcionan y eso es capital. En 15 días, yo puedo decirle que como español estoy muy orgulloso de que las instituciones españolas funcionaran. Déjeme plantearlo así, visto desde aquí.
Yo lo tomé como una segunda transición. No, no. La monarquía está en la Constitución, es la Sí, forma de Estado. Lo entiendo, pero Sí. me refiero a una segunda transición porque venían del rey que protesta la Constitución allá en noviembre del 75 Sí. y se da, visto desde aquí, desde mi punto de vista, una segunda transición que hasta donde yo he visto ha sido exitosa, porque uno de los efectos de esa transición fue un reforzamiento, un reposicionamiento de la misma corona. Sí, pero las funciones siguen siendo Las mismas, sí. exactamente los mismos. Sí, bueno, es un cambio de rey. El rey llevaba muchos años. Tenga usted que el rey tuvo que liderar, Juan Carlos, me Sí. refiero, en un momento muy difícil para España, porque eso sí que era una operación política de altura, cambiar de un régimen autoritario, de los 40 años de Franco, a un régimen democrático. Oiga, es que allí al final aparecieron juntos gente que vivía fuera de España porque no podía entrar y gente que había sido ministros de Franco, o sea, que estaban allí. Bueno, esa fue una operación gigantesca y eso desde luego estará siempre en el acervo y muy positivo tanto de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos como de Adolfo Suárez, como de muchas personas que trabajaron lealmente y de buena fe. Bueno, el rey ahora, yo he hablado mucho con el rey de este asunto, pues que quería irse y me dijo, presidente, yo me quiero ir, es decir, y quiero que ya venga mi hijo, ya llevo muchos años, ya tal, y la verdad se hizo muy bien. Tengo que decir que ahí hubo una extraordinaria colaboración de quien entonces era el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, una colaboración excelente y que es bueno que se sepa y que se cuente porque fue así. Y entonces eso también es bueno para el país. Cuéntemelo cómo fueron esos días. No, hombre, no me tire usted de la lengua. Cuéntemelo, yo tengo que ser prudente, tengo que ser... No, vamos, eran unos días... claro, iba a haber... ¿Usted cuántos días antes lo supo? No, yo bastante antes. Bastante antes, sí. Yo ya fui conocedor de esto bastante antes, el día que me lo transmitió Su Majestad el Rey. Lo que pasa es que, bueno, había que esperar. Habíamos tenido antes unas elecciones a finales de mayo. Estas cosas no se pueden hacer en mitad de una campaña electoral, es una cosa absurda. Era preciso que hubiera un debate en las Cortes y lo hubo. Y bueno, hubo una votación muy mayoritaria a favor de todo este proceso, que ya le digo, la virtualidad de este proceso, la consecuencia es decir, oiga, este es un país serio cuyas instituciones funcionan, se cambia el jefe del Estado y no pasa nada, que es exactamente lo que tiene que pasar en esos casos, nada. Lo que pasa es que es el primer paso de la monarquía en esta monarquía instaurada en el 75. Es el primero, sí. La verdad es que tuvo un mandato muy largo el rey Juan Carlos, porque esto fue, claro, fue el 20 de noviembre del año 1975, pues que eran unas cortes que todavía no se habían sometido a votación democrática. Eran las cortes de Franco. Claro, claro. Las primeras elecciones fueron en junio de 1977, que fue cuando Adolfo Suárez ganó las elecciones, aunque presidente del gobierno ya lo era desde el año anterior, 1976. Presidente, la relación con Maduro no es buena, vamos. Digo, déjeme dejarlo así de fácil, o así de simple, perdón. Bueno, oiga, yo es un país al que quiero mucho. Es decir, allí hay muchísimos españoles y descendientes de españoles y muchísimos gallegos que han vivido en Venezuela. Entre otros el padre de mi mujer, para darle un ejemplo, que se entiende bien. Ha vivido en Venezuela muchos años. Oiga, yo procuro tener las mejores relaciones posibles, ¿no? Y voy a seguir intentándolo. Ahora, a mí me gusta la democracia. Ese es un punto fundamental. Bueno, claro, tengo derecho a que me guste. Bueno. Pues dejémoslo ahí. Bien, ese que le gusta la democracia sería aplicable también a Cuba. Bueno, no sabemos si van a venir tanto Venezuela como Cuba a esta reunión. Sí, evidentemente, pues mire, esto de Cuba empezó en el año 1959. El mundo algo cambió desde 1959, no sé cómo lo ve usted. Probablemente algo cambió y a partir de ahí
pues que cada uno saque sus propias consecuencias. Pues presidente, le aprecio mucho que dentro de todo este ajetreo y esta agenda tan apretada que tiene, haya aceptado este espacio para esta conversación. Pues ha sido un placer y le voy a dar las gracias por una cosa, por haberme dejado hablar. Al contrario, pues de eso se trata la entrevista, de escucharlo a usted, no a mí. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Bien, es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la primera parte de la entrevista. Mañana le tendré la segunda. Otro de los presidentes que asisten a esta cumbre iberoamericana es Juan Manuel Santos, quien apenas en junio pasado logró la reelección. El presidente de Colombia concedió una entrevista a Noticieros Televisa y habla, entre otras cosas, de la crisis de la guerrilla de las FARC, de por qué rechazó el cese al fuego y lanzó además una durísima crítica a su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, a quien acusó casi de boicotear las negociaciones de paz en La Habana. Presidente Santos, me da mucho gusto verlo otra vez. Parece que solo nos encontramos de cumbre en cumbre. Pues muy complacido de estar con ustedes nuevamente. Señor presidente, ¿qué ha cambiado en Colombia en estos 2 años que no nos hemos visto? Pues ha habido un progreso importante. Los indicadores económicos y sociales son muy positivos. Este año nos convertimos en el país de mayor crecimiento en toda América Latina, un crecimiento que ha tenido efectos sociales muy positivos también. En estos últimos años hemos logrado bajar la pobreza como nunca antes y la pobreza extrema, y por primera vez hemos comenzado a reducir las desigualdades, que era uno de los objetivos que teníamos, porque Colombia infortunadamente es un país demasiado desigual, uno de los países más desiguales de toda América Latina, pero eso lo estamos corrigiendo. Y por supuesto, en los últimos 2 años hemos avanzado muchísimo en el proceso de paz. El proceso de paz que, si logramos éxito en este proceso, pues Colombia será diferente, muy diferente y para bien de lo que hemos vivido en estos últimos 50 años de guerra. Este proceso de paz ha tenido un costo para usted, presidente, un costo político, sin duda. Sí, y yo sabía que eso iba a tener un costo político. Hacer la guerra es muy popular, hacer la paz es muy difícil. Eso me lo advirtieron, sobre todo por las condiciones que hemos puesto en este proceso. Una de ellas es que no hay cese al fuego, o sea, se conversa en medio de la guerra. Y eso es muy difícil explicarle a la gente. La gente no entiende cómo así que están hablando de paz en La Habana y siguen en la guerra en Colombia. Por eso, pues el costo político lo hemos incurrido, pero creo que al final, si tenemos éxito, todo será no un costo, sino una inversión. Señor presidente, pero en el supuesto de que no tuviera éxito, el pagano va a ser usted. Pues si no tenemos éxito... Bueno, y el pueblo de Colombia, por supuesto, pero lo político. Pero mire usted que una de las condiciones que pusimos de no cese al fuego, sino hasta que lleguemos al final del proceso, tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de decir, porque yo no quiero pasar a la historia como otro presidente ingenuo que creyó en las FARC y que inició un proceso que fracasó y que al final ellos, las FARC, resultaron fortalecidos y el Estado colombiano debilitado. Eso no va a suceder, por eso esa es una de las razones por las cuales no hemos aceptado el cese al fuego que la guerrilla ha venido pidiendo. Yo no diría que si esto fracasa sea bueno para Colombia, todo lo contrario, sería terrible, porque yo creo que esta es la última vez y tal vez la única donde realmente tenemos la posibilidad de lograr la paz. Pero yo confío por lo que he visto, porque efectivamente he encontrado voluntad en la contraparte para llegar a los acuerdos, que vamos a lograr unos acuerdos que nos lleven a la paz. Porque luego desde el exterior suena difícil de entender que su gobierno rechazó el cese al fuego bilateral. O sea, que continúe el enfrentamiento mientras están sentados a la mesa. Están hablando de paz
y están haciendo la guerra. Sí, le decía, primero, la verificación del cese al fuego, y ya la experiencia nos lo ha demostrado, es muy compleja por la geografía colombiana. Y en intentos anteriores de procesos de paz, donde se pactó cese al fuego, se gastaban el 80-90% del tiempo, en lugar de las negociaciones, en acusaciones mutuas de quién rompió el cese al fuego aquí, quién dice mentiras, quién hizo tal cosa. Entonces eso, ya que la experiencia la tuvimos, es muy contraproducente para la eficacia y eficiencia del proceso. Segundo, lo que le mencionaba, en el sentido de que sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y tercero, lo que también le explicaba al principio, que si esto llega a fracasar, yo no quiero pasar a la historia como haberle dado una ventaja militar a la guerrilla, porque ellos siempre lo han utilizado muy bien. Ventaja militar y ventaja política del cese al fuego. La última experiencia fue el Caguán durante el presidente Pastrana, y yo no quiero repetir esa experiencia. Señor presidente, esto ha llevado, esta política suya, esta decisión suya de negociar la paz, déjeme dejarlo en negociar en busca de obtenerla, a un conflicto con su antecesor, un conflicto frontal de su antecesor, el presidente entonces Uribe, con usted. Sí, y la verdad es que nadie se explica por qué. Si él quiso hacer eso, están todos los documentos, el propio comisionado de paz del expresidente Uribe está en el equipo negociador mío, y él dice, pero es que eso fue lo que nosotros quisimos buscar y hacer, una negociación con la guerrilla. Es más, durante el gobierno del expresidente Uribe, estuvieron sentados negociando durante 2 años con el ELN en La Habana, y nadie se explica por qué el expresidente ahora dice que eso es validar el terrorismo, pero cuando él lo hizo sí era legítimo. Entonces realmente yo no entiendo por qué él está tan en contra de este proceso. Él dice que va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Nosotros tenemos unas reglas de juego donde no puede haber impunidad, entre otras cosas porque es el primer proceso de paz, de la solución de un conflicto armado, que se negocia bajo el Tratado de Roma, donde estamos obligados a respetar los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Y nosotros tenemos unas líneas rojas que no vamos a traspasar. Él lo sabe el pueblo colombiano. Además, cualquier acuerdo va a ser refrendado por el pueblo colombiano. Entonces yo no voy a negociar algo que el pueblo colombiano no acepte. Por eso es poco comprensible la posición de algunos de la extrema derecha que no quieren que el proceso tenga éxito. Yo creo que el presidente Uribe, más que contra las negociaciones de paz, y se le ve decir muy claro, está contra usted, señor presidente Santos. Pues ese es su derecho, pero es muy triste porque yo lo he invitado a que nos sentemos a dialogar qué es lo que no le gusta del proceso, qué quiere él para que podamos entre todos lograr la paz, que es el bien supremo de cualquier sociedad, de cualquier país, pero se ha negado y no entiendo pues por qué sigue con esos ataques tan virulentos, además con mentiras, con anuncios que no tienen nada que ver con la realidad. Hace unos días publicó en su Twitter, dice que las condiciones que las FARC le han impuesto al gobierno colombiano para reanudar las conversaciones después del incidente con el general. Sí. Algo que es absoluta y totalmente falso. Eso no tiene nada que ver, pero lo publica como una verdad revelada, y eso es lo que confunde mucho a la gente, y nadie se explica a una persona que tuvo semejante responsabilidad, semejante posición como presidente de la República, esté inventándose
cosas que son absolutamente falsas para confundir a la gente en un proceso que es tan importante para el futuro del país. ¿Todavía sigue recitando por las mañanas el mantra? El mantra que tenía yo de no pelear con Uribe. Sí. No, yo tengo ya otro mantra que me mantienes tranquilo, meditando, porque eso es parte de la forma como yo descanso. Pues compártamelo, ¿no? No, ese no, porque ese sí es prohibido. Los que le enseñan a uno a meditar le dicen, no revele su mantra. Bien, mañana le tendré la segunda parte de esta entrevista con el presidente de Colombia. País al que quiero mucho, es decir, allí hay muchísimos españoles y descendientes de españoles y muchísimos gallegos que han vivido en Venezuela, entre otros el padre de mi mujer, para darle un ejemplo, que se entiende bien, ha vivido en Venezuela muchos años. Oiga, yo procuro tener las mejores relaciones posibles, ¿no? Y voy a seguir intentándolo. Ahora, a mí me gusta la democracia. Ese es un punto fundamental. Bueno, claro, tengo derecho a que me guste. Bueno, pues dejémoslo ahí. Bien, ese que les gusta la democracia sería aplicable también a Cuba. Bueno, no sabemos si van a venir tanto Venezuela como Cuba a esta reunión. Sí, evidentemente, pues mire, esto de Cuba empezó en el año 1959. El mundo algo cambió desde 1959, no sé cómo lo ve usted. Probablemente algo cambió y a partir de ahí, pues que cada uno saque sus propias consecuencias. Pues presidente, le aprecio mucho que dentro de todo este ajetreo y esta agenda tan apretada que tiene, haya aceptado este espacio para esta conversación. Pues ha sido un placer y le voy a dar las gracias por una cosa, por haberme dejado hablar. Al contrario, de eso se trata la entrevista, de escucharlo a usted, no a mí. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Bien, es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la primera parte de la entrevista. Mañana le tendré la segunda. Otro de los presidentes que asisten a esta cumbre iberoamericana es Juan Manuel Santos, quien apenas en junio pasado logró la reelección. El presidente de Colombia concedió una entrevista a Noticieros Televisa y habla, entre otras cosas, de la crisis de la guerrilla de las FARC, de por qué rechazó el cese al fuego y lanzó además una durísima crítica a su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, a quien acusó casi de boicotear las negociaciones de paz en La Habana. Presidente Santos, me da mucho gusto verlo otra vez. Parece que solo nos encontramos de cumbre en cumbre. Pues muy complacido de estar con ustedes nuevamente. Señor presidente, ¿qué ha cambiado en Colombia en estos 2 años que no nos hemos visto? Pues ha habido un progreso importante. Los indicadores económicos y sociales son muy positivos. Este año nos convertimos en el país de mayor crecimiento en toda América Latina, un crecimiento que ha tenido efectos sociales muy positivos también. En estos últimos años hemos logrado bajar la pobreza como nunca antes y la pobreza extrema, y por primera vez hemos comenzado a reducir las desigualdades, que era uno de los objetivos que teníamos, porque Colombia infortunadamente es un país demasiado desigual, uno de los países más desiguales de toda América Latina, pero eso lo estamos corrigiendo. Y por supuesto, en los últimos 2 años hemos avanzado muchísimo en el proceso de paz. El proceso de paz que, si logramos éxito en este proceso, pues Colombia será diferente, muy diferente y para bien de lo que hemos vivido en estos últimos 50 años de guerra. Este proceso de paz ha tenido un costo para usted, presidente, un costo político, sin duda. Sí, y yo sabía que eso iba a tener un costo político. Hacer la guerra es muy popular, hacer la paz es muy difícil. Eso me lo advirtieron, sobre todo por las condiciones que hemos puesto en este proceso. Una de ellas es que no hay cese al fuego, o sea, se conversa en medio de la guerra. Y eso es muy difícil explicarle a la gente. La gente no entiende cómo así que están hablando de paz
en La Habana y siguen en la guerra en Colombia. Por eso, pues el costo político lo hemos incurrido, pero creo que al final, si tenemos éxito, todo será no un costo, sino una inversión. Sí, señor presidente, pero en el supuesto de que no tuviera éxito, el pagano va a ser usted. Pues si no tenemos... Aquí en el marco de esta cumbre iberoamericana, el presidente Mariano Rajoy de España concedió una entrevista a Noticieros Televisa. El presidente del gobierno español habla de la crisis financiera que revela estuvo a punto de llevar a España a la quiebra. Plantea que no es el momento, como se discute en España, para modificar la Constitución, vigente desde hace 36 años, la primera constitución de la democracia. También habla de su rol en la primera sucesión de la corona española. Cómo se enteró y cómo operó la renuncia del rey Juan Carlos, la abdicación, y evita el tema del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que finalmente no vino y con quien tiene una mala relación. Esta es la primera parte de esta conversación en la sede de Televisa Veracruz con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Señor presidente Rajoy, me da mucho gusto verlo, le aprecio mucho esta entrevista para Noticieros Televisa. Y pues llega usted por primera vez a México a través de Veracruz, por donde llegó todo lo que fue España, este país. Pues sí, estamos comentando, es la primera vez en mi vida que estoy en Veracruz y he venido muchas veces a México. He venido pues a veces a hacer turismo y a otras veces como político, porque yo ya antes de ser presidente del gobierno había estado 8 años en el gobierno de España y fui ministro pues de Educación, Cultura y Deporte, fui también de turismo y de algunas otras cosas y en algunas ocasiones tuve que venir aquí y no hace mucho pues vine a la cumbre del G20 en Los Cabos, fue en el año 12 y ese mismo año pues hice una visita oficial aquí como presidente del gobierno y recuerdo que también participé en Puerto Vallarta en una actividad importante que organizó el entonces presidente Calderón, o sea que venir a México para mí siempre es un honor y una satisfacción y entrar ahora por Veracruz, por donde han entrado muchos paisanos míos de Galicia, de España a lo largo de la historia, doble satisfacción. Pues todos los gallegos que han llegado a México llegaron por este muelle, presidente. Eso está muy bien, por eso llego yo ahora también. Y además se convierte usted en el primer presidente de España que llega en un viaje directo a México por Veracruz. Ah, pues eso no lo sabía. Claro, normalmente la gente suele hacerlo a través del Distrito Federal, ¿no? Pero eso no lo sabía. En cualquier caso, pues es un honor también. ¿Qué es el momento más emocionante de la relación presidente Rajoy? Es cuando el presidente Cárdenas abre este país a todos aquellos trasterrados españoles que durante la época de Franco fue algo que se ignoró, incluso se despreció, pero es quizá el momento más dramático y más emocionante y más generoso, diría yo también. Sí, era otra etapa de la historia de España, era otro contexto. Desgraciadamente los españoles pues habíamos hecho una cosa que yo estoy absolutamente convencido que no se va a poder volver a producir jamás en la historia, que fue una guerra civil. Siempre que eso ocurre pues hay vencedores y vencidos, que es lo peor que puede ocurrir cuando estamos hablando de personas del mismo país, aunque con formas diferentes de ver las cosas. Fue efectivamente un momento muy importante, hubo mucha gente que fueron recibidos aquí en México y eso es algo que esa gente y el conjunto de los españoles no lo olvidaremos nunca. Ahora, presidente, en un momento, pues todos los países queríamos ser como España, con la democracia, con la prosperidad, pero ¿qué le pasó a España, presidente? Bueno, cuénteme, ¿qué le pasó de aquella España que era aspiracional para todos a una España que se encuentra sumida en una crisis económica terrible y por momentos, bueno, como muchos países, pero me refiero a España, en crisis políticas, sobre todo partidarias? Sí, vamos a ver. Como cualquier país en la historia, todos tienen sus momentos malos y sus momentos buenos, ¿no? Ahora, nosotros en el año 1978 aprobamos nuestra Constitución, que era el día 6, es decir, ayer se celebró el aniversario, yo estuve allí, en el Congreso de los Diputados, ¿no? 36 años. Sí, y estuve repasando los datos económicos de la España del 78 y de la de hoy, 2014. Y entonces, claro, yo me sorprendí,
porque el PIB español había subido bastante más de lo que significa, que lo acompaña, que es que en España las instituciones funcionan. Y eso es capital para un país, porque eso afecta al orden en el país, hay unas reglas de juego que se cumplen, hay unas normas, afecta a la economía, porque claro, dice, oiga, el mensaje es, este es un país serio, hay un rey que abdica y en 15 días hay otro rey. Y no pasa nada. A los 15 días había otro rey y la gente se seguía levantando a las 6 o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, la gente abría los comercios, los bares también, los niños iban al colegio y no pasó nada. Es que las instituciones funcionan y eso es capital. En 15 días, yo puedo decirle que como español estoy muy orgulloso de que las instituciones españolas funcionaran. Déjeme plantearlo así, visto desde aquí. Yo lo tomé como una segunda transición. No. La monarquía está en la Constitución, es la forma de Estado. Lo entiendo, pero sí. me refiero a una segunda transición porque venían del rey que protesta la Constitución allá en noviembre del 75 Sí. y se da, visto desde aquí, desde mi punto de vista, una segunda transición que hasta donde yo he visto ha sido exitosa, porque uno de los efectos de esa transición fue un reforzamiento, un reposicionamiento de la misma corona. Sí, pero las funciones siguen siendo las mismas, sí. Exactamente los mismos. Sí, bueno, es un cambio de rey. El rey llevaba muchos años. Tenga usted que el rey tuvo que liderar, Juan Carlos, me refiero, en un momento muy difícil para España, porque eso sí que era una operación política de altura, cambiar de un régimen autoritario de los 40 años de Franco a un régimen democrático. Oiga, es que allí al final aparecieron juntos gente que vivía fuera de España porque no podía entrar y gente que había sido ministros de Franco, o sea que estaban allí. Bueno, esa fue una operación gigantesca y eso desde luego estará siempre en el acervo y muy positivo tanto de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos como de Adolfo Suárez, como de muchas personas que trabajaron lealmente y de buena fe. Bueno, el rey ahora, yo he hablado mucho con el rey de este asunto, pues que quería irse y me dijo, presidente, yo me quiero ir, es decir, y quiero que ya venga mi hijo, ya llevo muchos años, ya tal, y la verdad se hizo muy bien. Tengo que decir que ahí hubo una extraordinaria colaboración de quien entonces era el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, una colaboración excelente y que es bueno que se sepa y que se cuente porque fue así. Y entonces eso también es bueno para el país. Cuéntemelo cómo fueron esos días. No, hombre, no me tire usted de la lengua. Cuéntemelo, yo tengo que ser prudente, tengo que ser... No, vamos, eran unos días... claro, iba a haber... ¿Usted cuántos días antes lo supo? No, yo bastante antes. Bastante antes, sí. Yo ya fui conocedor de esto bastante antes, el día que me lo transmitió Su Majestad el Rey. Lo que pasa es que, bueno, había que esperar. Habíamos tenido antes unas elecciones a finales de mayo. Estas cosas no se pueden hacer en mitad de una campaña electoral, es una cosa absurda. Era preciso que hubiera un debate en las Cortes y lo hubo. Y bueno, hubo una votación muy mayoritaria a favor de todo este proceso, que ya le digo, la virtualidad de este proceso, la consecuencia es decir, oiga, este es un país serio cuyas instituciones funcionan, se cambia el jefe del Estado y no pasa nada, que es exactamente lo que tiene que pasar en esos casos, nada. Lo que pasa es que es el primer paso de la monarquía en esta monarquía instaurada en el 75. Es el primero, sí. La verdad es que tuvo un mandato muy largo el rey Juan Carlos, porque esto fue, claro, fue el 20 de noviembre del año 1975, pues que eran unas cortes que todavía no se habían sometido a votación democrática. Eran las cortes de Franco. Claro, claro. Las primeras elecciones fueron en junio de 1977, que fue cuando Adolfo Suárez ganó las elecciones, aunque presidente del gobierno ya lo era desde el año anterior, 1976. Presidente, la relación con Maduro no es buena, vamos. Digo, déjeme dejarlo así de fácil, o así de simple, perdón. Bueno, oiga, es un doble. La renta per cápita español, desde el 78 hasta ahora 2014, el doble.
Ahora estábamos en 23.000 y pico euros, mientras entonces estábamos en 12.000 y pico euros. Fíjense ustedes, el año 1978. Estuve viendo los datos de vías de alta capacidad y pasamos de 1.000 kilómetros a 16.500. Los turistas, en aquel 78, que España vivía mucho del turismo, 40 millones. Este año vamos a tener 63, que es el récord histórico. Bueno, tuvimos una crisis económica y estuvimos a punto de ser rescatados por la Unión Europea, de quebrar. Estuvimos a punto. Yo viví eso cuando llegué al gobierno. En el año 2012, el primer año, aquí en Los Cabos, en el G20, como le dije antes, querían que yo firmara una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, cosa que evidentemente no hice. Pues fíjese, hoy España es el país que más ha crecido de la zona euro. El que más. España crece más que Alemania, que Francia y que Italia. Y al final de este año 2014 vamos a crecer más que estos tres países. Vamos a ser el país que más empleo cree de toda la Unión Europea. Yo tuve que pasar 2 huelgas generales, he pasado todas las críticas del mundo, he perdido muchos votos y muchos apoyos, pero lo único serio en política y en cualquier faceta de la vida, al menos si usted busca el medio y largo plazo, es ser serio. Y eso es hacer reformas económicas. Señor presidente, habla usted de la Constitución, 36 años. Veo que en España hay un tema, la reforma de la Constitución, que ha estado intocada prácticamente. ¿Usted qué opina? Yo creo que se puede modificar. La hemos modificado 2 veces en temas puntuales. La última fue un acuerdo, todavía era presidente del gobierno el señor Rodríguez Zapatero. Acordamos una reforma y la hicimos para controlar el déficit y la deuda después de la monumental crisis. Dijimos, esto no se puede repetir. Bueno, ahora hay un gran debate en España. Mi opinión en este momento como presidente del gobierno es que no es una prioridad. Yo estoy dispuesto a atender las sugerencias que hagan los demás. De momento no han hecho ninguna. Claro, hay que reformar la Constitución, pero ya podríamos saber para qué. Esta es la clave. Yo creo que en este momento España tiene otras prioridades. La primera y fundamental es seguir avanzando en la recuperación económica, en las reformas estructurales. Ahora hemos aprobado una reforma fiscal con bajadas de impuestos que entrará en vigor el año que viene. La segunda es luchar eficazmente contra la corrupción, que nos ha generado muchos problemas y dificultades. Y la tercera pues es intentar que el sentido común le llegue a algunos dirigentes nacionalistas de algún lugar de España. Ahora, a partir de ahí, yo no soy partidario, sobre todo por una razón, que es que no veo exactamente qué hay que reformar y la impresión que tengo es que unos quieren reformar en una dirección y otros en otra dirección contraria. Y no me parece que sea muy oportuno generar ahora más tensión de la que ya habitualmente da el día a día de la vida política. Alguien declaraba ayer que no era el momento de hacer la reforma porque había una falta de lealtad. Bueno, hay un tema que molestó al Partido Popular y le voy a explicar por qué. Es decir, nosotros en verano del año 2011, en una situación de una extrema dificultad económica, recibimos una llamada del entonces presidente del gobierno, como le he dicho antes, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos dijo que era fundamental para España aprobar una reforma de la Constitución que limitase los niveles de déficit público y de deuda. Y yo pensé que era fundamental. En 15 días la votamos, por acuerdo de los 2 grandes partidos. Claro, 3 años después no se nos puede venir diciendo que quienes nos pidieron que hicieran una reforma digan que se equivocaron al hacer esa reforma. Hombre, conviene estudiarse bien las cosas. Supongo que si alguien dijo eso, la razón sería esa, porque no acierto a saber cuál es hoy. Desde luego, muy leal no es. Señor presidente, no debe haber sido fácil para usted, ni para España. Usted empezó la gestión con un rey y ahora España tiene otro rey y usted sigue siendo presidente. ¿Cómo hizo primero usted esta transición? Porque fue una transición. Pues mire, yo tuve que hacer lo que le corresponde hacer el presidente del gobierno, pero mira, esa transición tiene un mensaje muy importante. Es éxito. Bueno, y el pueblo de Colombia, por supuesto, pero lo político. Pero mire usted que una de las condiciones que pusimos de no cese al fuego, sino hasta que lleguemos al final del proceso, tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de decir, porque yo no quiero pasar a la historia como otro presidente ingenuo que creyó en las FARC
y que inició un proceso que fracasó y que al final ellos, las FARC, resultaron fortalecidos y el Estado colombiano debilitado. Eso no va a suceder, por eso esa es una de las razones por las cuales no hemos aceptado el cese al fuego que la guerrilla ha venido pidiendo. Yo no diría que si esto fracasa sea bueno para Colombia, todo lo contrario, sería terrible, porque yo creo que esta es la última vez y tal vez la única donde realmente tenemos la posibilidad de lograr la paz. Pero yo confío por lo que he visto, porque efectivamente he encontrado voluntad en la contraparte para llegar a los acuerdos que vamos a lograr, unos acuerdos que nos lleven a la paz. Porque luego desde el exterior suena difícil de entender que su gobierno rechazó el cese al fuego bilateral. O sea, que continúe el enfrentamiento mientras están sentados a la mesa. Están hablando de paz y están haciendo la guerra. Sí, le decía, primero, la verificación del cese al fuego, y ya la experiencia nos lo ha demostrado, es muy compleja por la geografía colombiana. Y en intentos anteriores de procesos de paz, donde se pactó cese al fuego, se gastaban el 80-90% del tiempo, en lugar de las negociaciones, en acusaciones mutuas de quién rompió el cese al fuego aquí, quién dice mentiras, quién hizo tal cosa. Entonces eso, ya que la experiencia la tuvimos, es muy contraproducente para la eficacia y eficiencia del proceso. Segundo, lo que le mencionaba, en el sentido de que sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y tercero, lo que también le explicaba al principio, que si esto llega a fracasar, yo no quiero pasar a la historia como haberle dado una ventaja militar a la guerrilla, porque ellos siempre lo han utilizado muy bien, ventaja militar y ventaja política del cese al fuego. La última experiencia fue el Caguán durante el presidente Pastrana, y yo no quiero repetir esa experiencia. Señor presidente, esto ha llevado, esta política suya, esta decisión suya de negociar la paz, déjeme dejarlo en negociar en busca de obtenerla, a un conflicto con su antecesor, un conflicto frontal de su antecesor, el presidente entonces Uribe, con usted. Sí, y la verdad es que nadie se explica por qué. Si él quiso hacer eso, están todos los documentos, el propio comisionado de paz el expresidente Uribe está en el equipo negociador mío, y él dice, pero es que eso fue lo que nosotros quisimos buscar y hacer, una negociación con la guerrilla. Es más, durante el gobierno del expresidente Uribe estuvieron sentados negociando durante 2 años con el ELN en La Habana, y nadie se explica por qué el expresidente ahora dice que eso es validar el terrorismo, pero cuando él lo hizo sí era legítimo. Entonces realmente yo no entiendo por qué él está tan en contra de este proceso. Él dice que va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Nosotros tenemos unas reglas de juego donde no puede haber impunidad, entre otras cosas porque es el primer proceso de paz, de la solución de un conflicto armado, que se negocia bajo el Tratado de Roma, donde estamos obligados a respetar los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Y nosotros tenemos unas líneas rojas que no vamos a traspasar. Y la impresión que tengo es que unos quieren reformar en una dirección y otros en otra dirección contraria. Y no me parece que sea muy oportuno generar ahora más tensión de la que ya habitualmente da el día a día de la vida política. Alguien declaraba ayer que no era el momento de hacer la reforma porque había una falta de lealtad. Bueno, hay un tema
que molestó al Partido Popular, y le voy a explicar por qué. Es decir, nosotros en verano del año 2011, en una situación de una extrema dificultad económica, recibimos una llamada del entonces presidente del Gobierno, como le he dicho antes, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos dijo que era fundamental para España aprobar una reforma de la Constitución que limitase los niveles de déficit público y de deuda. Y yo pensé que era fundamental. En 15 días la votamos, por acuerdo de los dos grandes partidos. Claro, 3 años después, no se nos puede venir diciendo que quienes nos pidieron que hicieran una reforma digan que se equivocaron al hacer esa reforma. Hombre, conviene estudiarse bien las cosas. Supongo que si alguien dijo eso, la razón sería esa, porque no acierto a saber cuál es hoy. Desde luego, muy leal no es. Señor presidente, no debe haber sido fácil para usted, ni para España. Usted empezó la gestión con un rey y ahora España tiene otro rey y usted sigue siendo presidente. ¿Cómo hizo primero usted esta transición? Porque fue una transición. Pues mire, yo tuve que hacer lo que le corresponde hacer el presidente del Gobierno, pero mira, esa transición tiene un mensaje muy importante. Es éxito. Bueno, y el pueblo de Colombia, por supuesto, pero lo político. Pero mire usted que una de las condiciones que pusimos de no cese al fuego, sino hasta que lleguemos al final del proceso, tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de decir, porque yo no quiero pasar a la historia como otro presidente ingenuo que creyó en las FARC y que inició un proceso que fracasó y que al final ellos, las FARC, resultaron fortalecidos y el Estado colombiano debilitado. Eso no va a suceder, por eso esa es una de las razones por las cuales no hemos aceptado el cese al fuego que la guerrilla ha venido pidiendo. Yo no diría que si esto fracasa sea bueno para Colombia, todo lo contrario, sería terrible, porque yo creo que esta es la última vez y tal vez la única donde realmente tenemos la posibilidad de lograr la paz. Pero yo confío por lo que he visto, porque efectivamente he encontrado voluntad que la guerrilla ha venido pidiendo. Yo no diría que si esto fracasa sea bueno para Colombia, todo lo contrario, sería terrible, porque yo creo que esta es la última vez y tal vez la única donde realmente tenemos la posibilidad de lograr la paz. Pero yo confío por lo que he visto, porque efectivamente he encontrado voluntad en la contraparte para llegar a los acuerdos que vamos a lograr, unos acuerdos que nos lleven a la paz. Porque luego desde el exterior suena difícil de entender que su gobierno rechazó el cese al fuego bilateral. O sea, que continúe el enfrentamiento mientras están sentados a la mesa. Están hablando de paz y están haciendo la guerra. Sí, le decía, primero, la verificación del cese al fuego, y ya la experiencia nos lo ha demostrado, es muy compleja por la geografía colombiana. Y en intentos anteriores de procesos de paz, donde se pactó cese al fuego, se gastaban el 80-90% del tiempo, en lugar de las negociaciones, en acusaciones mutuas de quién rompió el cese al fuego aquí, quién dice mentiras, quién hizo tal cosa. Entonces eso, ya que la experiencia la tuvimos, es muy contraproducente para la eficacia y eficiencia del proceso. Segundo, lo que le mencionaba, en sentido de que sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y tercero, lo que también le explicaba al principio, que si esto llega a fracasar, yo no quiero pasar a la historia como haberle dado una ventaja militar a la guerrilla, porque ellos siempre lo han utilizado muy bien, ventaja militar y ventaja política del cese al fuego. La última experiencia fue el Caguán durante el presidente Pastrana, y yo no quiero repetir esa experiencia. Señor presidente, esto ha llevado, esta política suya, esta decisión suya de negociar la paz, déjenme dejarlo negociar en busca de obtenerla, a un conflicto con su antecesor, un conflicto frontal de su antecesor, el presidente entonces Uribe, con usted.
Sí, y la verdad es que nadie se explica por qué. Si él quiso hacer eso, están todos los documentos, el propio comisionado de paz del expresidente Uribe está en el equipo negociador mío y él dice, pero es que eso fue lo que nosotros quisimos buscar y hacer, una negociación con la guerrilla. Es más, durante el gobierno del expresidente Uribe estuvieron sentados negociando durante 2 años con el la guerra. Sí, le decía, primero, la verificación del cese al fuego, y ya la experiencia nos lo ha demostrado, es muy compleja por la geografía colombiana. Y en intentos anteriores de procesos de paz, donde se pactó cese al fuego, se gastaban el 80-90% del tiempo, en lugar de las negociaciones, en acusaciones mutuas de quién rompió el cese al fuego aquí, quién dice mentiras, quién hizo tal cosa. Entonces eso, ya que la experiencia la tuvimos, es muy contraproducente para la eficacia y eficiencia del proceso. Segundo, lo que le mencionaba, en sentido de que sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y tercero, lo que también le explicaba al principio, que si esto llega a fracasar, yo no quiero pasar a la historia como haberle dado una ventaja militar a la guerrilla, porque ellos siempre lo han utilizado muy bien, ventaja militar y ventaja política del cese al fuego. La última experiencia fue el Caguán durante el presidente Pastrana, y yo no quiero repetir esa experiencia. Señor presidente, esto ha llevado, esta política suya, esta decisión suya de negociar la paz, déjeme dejarlo negociar en busca de obtenerla, a un conflicto con su antecesor, un conflicto frontal de su antecesor, el presidente entonces Uribe, con usted. Sí, y la verdad es que nadie se explica por qué. Si él quiso hacer eso, están todos los documentos, el propio comisionado de paz el expresidente Uribe está en el equipo negociador mío y él dice, pero es que eso fue lo que nosotros quisimos buscar y hacer, una negociación con la guerrilla. Es más, durante el gobierno del expresidente Uribe estuvieron sentados negociando durante 2 años con el ELN en La Habana, y nadie se explica por qué el expresidente ahora dice que eso es validar el terrorismo, pero cuando él lo hizo sí era legítimo. Entonces realmente yo no entiendo por qué él está tan en contra de este proceso. Él dice que va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Nosotros tenemos unas reglas de juego donde no puede haber impunidad, entre otras cosas porque es el primer proceso de paz, de la solución de un conflicto armado, que se negocia bajo el Tratado de Roma, donde estamos obligados a respetar los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Y nosotros tenemos unas líneas rojas que no... Faceta la vida, al menos si usted busca el medio y largo plazo, es ser serio, y eso es hacer reformas económicas. Señor presidente, habla usted de la Constitución, 36 años. Veo que en España hay un tema, la reforma de la Constitución, que ha estado intocada prácticamente. ¿Usted qué opina? Yo creo que se puede modificar. La hemos modificado 2 veces en temas puntuales. La última fue un acuerdo, todavía era presidente del gobierno el señor Rodríguez Zapatero. Acordamos una reforma y la hicimos para controlar el déficit y la deuda después de la monumental crisis. Dijimos, esto no se puede repetir. Bueno, ahora hay un gran debate en España. Mi opinión en este momento como presidente del gobierno es que no es una prioridad. Yo estoy dispuesto a atender las sugerencias que hagan los demás. De momento no han hecho ninguna. Claro, hay que reformar la Constitución, pero ya podríamos saber para qué. Esta es la clave. Yo creo que en este momento España tiene otras prioridades. La primera y fundamental es seguir avanzando en la recuperación económica, en las reformas estructurales. Ahora hemos aprobado una reforma fiscal con bajadas de impuestos que entrará en vigor el año que viene. La segunda es luchar eficazmente contra la corrupción, que nos ha generado muchos problemas y dificultades. Y la tercera pues es intentar que el sentido común le llegue a algunos dirigentes nacionalistas de algún lugar de España. Ahora, a partir de ahí,
yo no soy partidario, sobre todo por una razón, que es que no veo exactamente qué hay que reformar y la impresión que tengo es que unos quieren reformar en una dirección y otros en otra dirección contraria. Y no me parece que sea muy oportuno generar ahora más tensión de la que ya habitualmente da el día a día de la vida política. Alguien declaraba ayer que no era el momento de hacer la reforma porque había una falta de lealtad. Bueno, hay un tema que molestó al Partido Popular y le voy a explicar por qué. Es decir, nosotros en verano del año 2011, en una situación de una extrema dificultad económica, recibimos una llamada del entonces presidente del Gobierno, como le he dicho antes, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos dijo que era fundamental para España aprobar una reforma de la Constitución que limitase los niveles de déficit público y de deuda. Y yo pensé que era fundamental. En 15 días la votamos, por acuerdo de los dos grandes partidos. Claro, 3 años después no se nos puede venir diciendo que quienes nos pidieron que hicieran una reforma digan que se equivocaron al hacer esa reforma. Hombre, conviene estudiarse bien las cosas. Supongo que si alguien dijo eso, la razón sería esa, porque no acierto a saber cuál es hoy. Desde luego, muy leal no es. Señor presidente, no debe haber sido fácil para usted, ni para España. Usted empezó la gestión con un rey. Después del incidente con el general. Sí. Algo que es absoluta y totalmente falso. Eso no tiene nada que ver, pero lo publica como una verdad revelada y eso es lo que confunde mucho a la gente y nadie se explica a una persona que tuvo semejante responsabilidad, semejante posición como presidente de la República, esté inventándose cosas que son absolutamente falsas para confundir a la gente en un proceso que es tan importante para el futuro del país. ¿Todavía sigue recitando por las mañanas el mantra? El mantra que tenía yo de no pelear con Uribe. Sí. No, yo tengo ya otro mantra que me mantienes tranquilo, meditando, porque eso es parte de la forma como yo descanso. Pues compártamelo, ¿no? No, ese no, porque ese sí es prohibido. Los que le enseñan a uno a meditar le dicen no revele su mantra. Bien, mañana le tendré la segunda parte de esta entrevista con el presidente de Colombia. País al que quiero mucho, es decir, allí hay muchísimos españoles y descendientes de españoles y muchísimos gallegos que han vivido en Venezuela, entre otros el padre de mi mujer, para darle un ejemplo, que se entiende bien, ha vivido en Venezuela muchos años. Oiga, yo procuro tener las mejores relaciones posibles, ¿no? Y voy a seguir intentándolo. Ahora, a mí me gusta la democracia. Pues ese es un punto fundamental. Bueno, claro, tengo derecho a que me guste. Bueno. Pues dejémoslo ahí. Bien, ese que les gusta la democracia sería aplicable también a Cuba. Bueno, no sabemos si van a venir tanto Venezuela como Cuba a esta reunión. Sí, evidentemente, pues mire, esto de Cuba empezó en el año 1959. El mundo algo cambió desde 1959, no sé cómo lo ve usted. Probablemente algo cambió y a partir de ahí, pues que cada uno saque sus propias consecuencias. Pues presidente, le aprecio mucho que dentro de todo este ajetreo y esta agenda tan apretada que tiene, haya aceptado este espacio para esta conversación. Pues ha sido un placer y le voy a dar las gracias por una cosa, por haberme dejado hablar. Al contrario, de eso se trata la entrevista, de escucharlo a usted, no a mí. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Bien, es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la primera parte de la entrevista. Mañana le tendré la segunda. Todos tienen sus momentos malos y sus momentos buenos, ¿no? Ahora, nosotros en el año 1978 aprobamos nuestra Constitución, que era el día 6, es decir, ayer se celebró el aniversario. Yo estuve allí, en el Congreso de los Diputados, ¿no? 36 años. Sí, y estuve repasando los datos económicos de la España del 78 y de la de hoy.
2014. Y entonces, claro, yo me sorprendí, porque el PIB español había subido bastante más de lo que significa, que lo acompaña, que es que en España las instituciones funcionan. Y eso es capital para un país, porque eso afecta al orden en el país, hay unas reglas de juego que se cumplen, hay unas normas, afecta a la economía, porque claro, dice, oiga, el mensaje es, este es un país serio, hay un rey que abdica y en 15 días hay otro rey. Y no pasa nada. Bien, a los 15 días había otro rey y la gente se seguía levantando a las 6 o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, la gente abría los comercios, los bares también, los niños iban al colegio y no pasó nada. Es que las instituciones funcionan y eso es capital, en 15 días. Yo puedo decirle que como español estoy muy orgulloso de que las instituciones españolas funcionaran. Déjeme plantearlo así, visto desde aquí. Yo lo tomé como una segunda transición. No. La monarquía está en la Constitución, es la forma de Estado. Lo entiendo, pero sí. Me refiero a una segunda transición porque venían del rey que protesta la Constitución allá en noviembre del 75 Sí. y se da, visto desde aquí, desde mi punto de vista, una segunda transición que hasta donde yo he visto ha sido exitosa, porque uno de los efectos de esa transición fue un reforzamiento, un reposicionamiento de la misma corona. Sí, pero las funciones siguen siendo las mismas, exactamente los mismos. Sí, bueno, es un cambio de rey. El rey llevaba muchos años. Tenga usted que el rey tuvo que liderar, Juan Carlos, me refiero, en un momento muy difícil para España, porque eso sí que era una operación política de altura, cambiar de un régimen autoritario de los 40 años de Franco a un régimen democrático. Oiga, es que allí al final aparecieron juntos gente que vivía fuera de España porque no podía entrar y gente que había sido ministros de Franco, o sea que estaban allí. Bueno, esa fue una operación gigantesca y eso desde luego estará siempre en el acervo y muy positivo tanto de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos como de Adolfo Suárez, como de muchas personas que trabajaron lealmente y de buena fe. Bueno, el rey ahora, yo he hablado mucho con el rey de este asunto, pues que quería irse y me dijo, presidente, yo me quiero ir, es decir, y quiero que ya venga mi hijo. Creo que al final, si tenemos éxito, todo será no un costo, sino una inversión. Sí, señor presidente, pero en el supuesto de que no tuviera éxito, el pagano va a ser usted. Pues si no tenemos éxito... Bueno, y el pueblo de Colombia, por supuesto, pero lo político. Pero mire usted que una de las condiciones que pusimos de no cese al fuego, sino hasta que lleguemos al final del proceso, tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de decir. Porque yo no quiero pasar a la historia como otro presidente ingenuo que creyó en las FARC y que inició un proceso que fracasó y que al final ellos, las FARC, resultaron fortalecidos y el Estado colombiano debilitado. Eso no va a suceder, por eso esa es una de las razones por las cuales no hemos aceptado el cese al fuego que la guerrilla ha venido pidiendo. Yo no diría que si esto fracasa sea bueno para Colombia, todo lo contrario, sería terrible, porque yo creo que esta es la última vez y tal vez la única donde realmente tenemos la posibilidad de lograr la paz. Pero yo confío por lo que he visto, porque efectivamente he encontrado voluntad en la contraparte para llegar a los acuerdos que vamos a lograr, unos acuerdos que nos lleven a la paz. Porque luego desde el exterior suena difícil de entender que su gobierno rechazó el cese al fuego bilateral. O sea, que continúe el enfrentamiento mientras están sentados a la mesa. Están hablando de paz y están haciendo la guerra. Sí, le decía, primero, la verificación del cese al fuego, y ya la experiencia nos lo ha demostrado, es muy compleja por la geografía colombiana. Y en intentos anteriores de procesos de paz, donde se pactó cese al fuego, se gastaban el 80-90% del tiempo, en lugar de las negociaciones,
en acusaciones mutuas de quién rompió el cese al fuego aquí, quién dice mentiras, quién hizo tal cosa. Entonces eso, ya que la experiencia la tuvimos, es muy contraproducente para la eficacia y eficiencia del proceso. Segundo, lo que les mencionaba, en el sentido de que sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y tercero, lo que también le explicaba al principio, que si esto llega a fracasar, yo no quiero pasar a la historia como haberle dado una ventaja militar a la guerrilla, porque ellos siempre lo han utilizado muy bien. Ventaja militar. Y más generoso, diría yo también. Sí, era otra etapa de la historia de España, era otro contexto. Desgraciadamente los españoles pues habíamos hecho una cosa que yo estoy absolutamente convencido que no se va a poder volver a producir jamás en la historia, que fue una guerra civil. Siempre que eso ocurre pues hay vencedores y vencidos, que es lo peor que puede ocurrir cuando estamos hablando de personas del mismo país, aunque con formas diferentes de ver las cosas. Fue efectivamente un momento muy importante, hubo mucha gente que fueron recibidos aquí en México y eso es algo que esa gente y el conjunto de los españoles no lo olvidaremos nunca. Ahora, presidente, en un momento, pues todos los países queríamos ser como España, con la democracia, con la prosperidad, pero ¿qué le pasó a España, presidente? Bueno, cuénteme, ¿qué le pasó de aquella España que era aspiracional para todos a una España que se encuentra sumida en una crisis económica terrible y por momentos, bueno, como muchos países, pero me refiero a España, en crisis políticas, sobre todo partidarias? Sí, vamos a ver. Como cualquier país en la historia, todos tienen sus momentos malos y sus momentos buenos, ¿no? Ahora, nosotros en el año 1978 aprobamos nuestra Constitución, que era el día 6, es decir, ayer se celebró el aniversario. Yo estuve allí, en el Congreso de los Diputados, ¿no? 36 años. Sí, y estuve repasando los datos económicos de la España del 78 y de la de hoy, 2014. Y entonces, claro, yo me sorprendí, porque el PIB español había subido bastante más del doble. La renta per cápita español, desde el 78 hasta ahora 2014, el doble. Ahora estábamos en 23.000 y pico euros, mientras entonces estábamos en 12.000 y pico euros. Fíjense ustedes, el año 1978. Estuve viendo los datos de vías de alta capacidad y pasamos de 1.000 kilómetros a 16.500. Los turistas, en aquel 78, que España vivía mucho del turismo, 40 millones. Este año vamos a tener 63, que es el récord histórico. Bueno, tuvimos una crisis económica y estuvimos a punto de ser rescatados por la Unión Europea, de quebrar. Estuvimos a punto. Yo viví eso cuando llegué al gobierno. En el año 2012, el primer año, aquí en Los Cabos, en el G20, como le dije antes, querían que yo firmara una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, cosa que evidentemente no hice. Pues fíjese, hoy España es el país que más ha crecido de la zona euro. El que más. España crece más que Alemania, que Francia y que Italia. Y al final de este año 2014 vamos a crecer más que estos tres países. Vamos a ser el país que más empleo cree de toda la Unión Europea. Política suya, esta decisión suya de negociar la paz, déjeme dejarlo en negociar en busca de obtenerla, a un conflicto con su antecesor, un conflicto frontal de su antecesor, el presidente entonces Uribe, con usted. Sí, y la verdad es que nadie se explica por qué. Si él quiso hacer eso, están todos los documentos, el propio comisionado de paz del expresidente Uribe está en el equipo negociador mío y él dice, pero es que eso fue lo que nosotros quisimos buscar y hacer, una negociación con la guerrilla. Es más, durante el gobierno del expresidente Uribe, estuvieron sentados negociando durante 2 años con el ELN en La Habana y nadie se explica por qué el expresidente ahora dice que eso es validar el terrorismo, pero cuando él lo hizo sí era legítimo. Entonces realmente yo no entiendo por qué él está tan en contra de este proceso. Él dice que va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Nosotros tenemos unas reglas de juego donde
no puede haber impunidad, entre otras cosas porque es el primer proceso de paz, de la solución de un conflicto armado que se negocia bajo el Tratado de Roma, donde estamos obligados a respetar los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Y nosotros tenemos unas líneas rojas que no vamos a traspasar, él lo sabe el pueblo colombiano. Además, cualquier acuerdo va a ser referendado por el pueblo colombiano, entonces yo no voy a negociar algo que el pueblo colombiano no acepte. Por eso es poco comprensible la posición de algunos de la extrema derecha que no quieren que el proceso tenga éxito. Yo creo que el presidente Uribe, más que contra las negociaciones de paz, y se le ve muy claro, está contra usted, señor presidente Santos. Pues ese es su derecho, pero es muy triste porque yo lo he invitado a que nos sentemos a dialogar qué es lo que no le gusta del proceso, qué quiere él para que podamos entre todos lograr la paz, que es el bien supremo de cualquier sociedad, de cualquier país, pero se ha negado y no entiendo pues por qué sigue con esos ataques tan virulentos, además con mentiras, con anuncios que no tienen nada que ver con la realidad. Hace unos días publicó en su Twitter, dice que las condiciones, inventándose cosas que son absolutamente falsas para confundir a la gente en un proceso que es tan importante para el futuro del país. ¿Todavía sigue recitando por las mañanas el mantra? El mantra que tenía yo de no pelear con Uribe. Sí. No, yo tengo ya otro mantra que me mantienes tranquilo meditando, porque eso es parte de la forma como yo descanso. Pues compártamelo, ¿no? No, ese no, porque ese sí es prohibido. Los que le enseñan a uno a meditar le dicen no revele su mantra. Bien, mañana le tendré la segunda parte de esta entrevista con el presidente de Colombia. País al que quiero mucho, es decir, allí hay muchísimos españoles y descendientes de españoles y muchísimos gallegos que han vivido en Venezuela, entre otros el padre de mi mujer, para darle un ejemplo, que se entiende bien, ha vivido en Venezuela muchos años. Oiga, yo procuro tener las mejores relaciones posibles, ¿no? Y voy a seguir intentándolo. Ahora, a mí me gusta la democracia. Ese es un punto fundamental. Bueno, claro, tengo derecho a que me guste. Bueno, pues dejémoslo ahí. Bien, ese que les gusta la democracia sería aplicable también a Cuba. Bueno, no sabemos si van a venir tanto Venezuela como Cuba a esta reunión. Sí, evidentemente, pues mire, esto de Cuba empezó en el año 1959. El mundo algo cambió desde 1959, no sé cómo lo ve usted. Probablemente algo cambió y a partir de ahí, pues que cada uno saque sus propias consecuencias. Pues presidente, le aprecio mucho que dentro de todo este ajetreo y esta agenda tan apretada que tiene, haya aceptado este espacio para esta conversación. Pues ha sido un placer y le voy a dar las gracias por una cosa, por haberme dejado hablar. Al contrario, de eso se trata la entrevista, de escucharlo a usted, no a mí. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Bien, es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la primera parte de la entrevista. Mañana le tendré la segunda. Otro de los presidentes que asisten a esta cumbre iberoamericana es Juan Manuel Santos, quien apenas en junio pasado logró la reelección. El presidente de Colombia concedió una entrevista a Noticieros Televisa y habla, entre otras cosas, de la crisis de la guerrilla de las FARC, de por qué rechazó el cese al fuego y lanzó además una durísima crítica a su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, a quien acusó. Luego se gastaban el 80-90% del tiempo, en lugar de las negociaciones,
en acusaciones mutuas de quién rompió el cese al fuego aquí, quién dice mentiras, quién hizo tal cosa. Entonces eso, ya que la experiencia la tuvimos, es muy contraproducente para la eficacia y eficiencia del proceso. Segundo, lo que les mencionaba, en el sentido de que sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y tercero, lo que también le explicaba al principio, que si esto llega a fracasar, yo no quiero pasar a la historia como haberle dado una ventaja militar a la guerrilla, porque ellos siempre lo han utilizado muy bien. Ventaja militar y ventaja política del cese al fuego. La última experiencia fue el Caguán durante el presidente Pastrana, y yo no quiero repetir esa experiencia. Señor presidente, esto ha llevado, esta política suya, esta decisión suya de negociar la paz, déjeme dejarlo en negociar en busca de obtenerla, a un conflicto con su antecesor, un conflicto frontal de su antecesor, el presidente entonces Uribe, con usted. Sí, y la verdad es que nadie se explica por qué. Si él quiso hacer eso, están todos los documentos, el propio comisionado de paz del expresidente Uribe está en el equipo negociador mío, y él dice, pero es que eso fue lo que nosotros quisimos buscar y hacer, una negociación con la guerrilla. Es más, durante el gobierno del expresidente Uribe, estuvieron sentados negociando durante 2 años con el ELN en La Habana, y nadie se explica por qué el expresidente ahora dice que eso es validar el terrorismo, pero cuando él lo hizo sí era legítimo. Entonces realmente yo no entiendo por qué él está tan en contra de este proceso. Él dice que va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Nosotros tenemos unas reglas de juego donde no puede haber impunidad, entre otras cosas porque es el primer proceso de paz, de la solución de un conflicto armado, que se negocia bajo el Tratado de Roma, donde estamos obligados a respetar los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Y nosotros tenemos unas líneas rojas que no vamos a traspasar. Él lo sabe el pueblo colombiano. Además, cualquier acuerdo va a ser referendado por el pueblo colombiano. Entonces yo no voy a negociar algo que el pueblo colombiano no acepte. Por eso es poco comprensible la posición de algunos